Hola, ¿cómo están? Vamos a ver edema agudo de pulmón, ¿sí? Que es una patología de urgencia, ¿sí? O de suma urgencia, donde corre riesgo la vida del paciente, ¿sí? Que se da por un edema pulmonar. Vamos a ver la definición. El edema agudo de pulmón se define como un cuadro clínico secundario a, generalmente, a insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Recordarán cuando vimos insuficiencia cardíaca, ¿sí? Al producirse un inadecuado llenado del ventrículo izquierdo, se producía un reflujo, ¿sí? Hacia las venas pulmonares, hacia los pulmones, ¿sí? O por una estenosis de la válvula mitral, con el consiguiente aumento de la presión capilar pulmonar, ¿sí? Y extravasación del líquido al intersticio y alvéolos pulmonares. Entonces esos vasos, ¿sí? Que venían llenos por reflujo, se extravasa, quiere decir que sale del vaso y va hacia el intersticio y hacia adentro del alveolo, ¿sí? Entonces los alveolos se llenan de sangre, de exudado, de líquido, de agua. El edema pulmonar es una acumulación anormal de líquido en el tejido intersticial y los alveolos de los pulmones. El comienzo del cuadro suele ser brusco, ¿sí? Con el lapso de minutos u horas, frecuentemente nocturno. La incidencia aumenta con la edad y se considera una emergencia médica, ¿sí? La causa más común dentro de la etiología es la insuficiencia cardíaca. La progresiva disminución de la actividad cardíaca o del gasto cardíaco provoca que la presión de las venas más cercanas al pulmón se eleve considerablemente, ¿sí? O sea, la presión se eleva. También otras causas son la miocarditis, las arritmias, el embolismo pulmonar, ¿sí? O tromboembolismo pulmonar, daño al pulmón causado por algún gas tóxico o por una infección grave, hacer ejercicios a grandes alturas, ¿sí? A grandes alturas se refiere a varios miles de metros en una montaña, por ejemplo, ¿sí? Administración excesiva de líquido, ¿sí? Especialmente en los pacientes añosos que no pueden manejar bien las volemias ni que tienen un buen paquete vascular ni un buen miocardio, un miocardio sano, ¿sí? Y una insuficiencia ventricular izquierda. Esas son las causas más probables del edema agudo de pulmón. Fíjense que se puede clasificar el edema agudo de pulmón en cardiogénico o no cardiogénico. Cardiogénico de origen cardíaco es una forma grave de insuficiencia cardíaca. Los factores de riesgo son los asociados a la insuficiencia cardíaca y el tratamiento se centra en mantener la oxigenación y mejorar la función cardíaca, ¿sí? Y cuando hablamos de no cardiogénico, hablamos de un trastorno pulmonar primario, ¿sí? Alguna patología en el pulmón, ¿sí? O cualquier trastorno que sea primario del pulmón. O un trastorno secundario. Suele ser secundario, por ejemplo, un acontecimiento crítico como un traumatismo, un shock o coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Cuando se forman varios trombos dentro del organismo. El tratamiento se centra en mantener la oxigenación también y en el trastorno primario de base, o sea, en corregir cuál fue el trastorno primario. Esas son las dos clasificaciones de el edema agudo de pulmón. Hablemos un poquito de la fisiopatología. En el edema pulmonar cardiogénico, que es el más común, la contractilidad del ventrículo izquierdo está alterada, ¿sí? Lo vimos en insuficiencia cardíaca, la fracción de eyección disminuye porque el ventrículo no es capaz de propulsar o de eyectar la sangre que entra en su interior, lo que determina un incremento abrupto del volumen y la presión telediastólica. Las presiones hidrostáticas, o sea, las presiones de agua dentro de los vasos pulmonares, aumenta hasta acabar superando la presión osmótica de la sangre, ¿sí? Es mayor la presión hidrostática que la presión osmótica. Acuérdense que la presión osmótica lo dan los electrolitos más grandes o más importantes, que son, por ejemplo, el sodio, ¿sí? O la glucosa. Entonces la presión hidrostática, que es la presión del agua, ¿sí? O del volumen dentro del vaso, supera la presión osmótica. Por consiguiente se produce salida, ¿sí?
de los capilares, al ser tanta la presión dentro del vaso, sale por fuera de los capilares, ¿sí? El líquido. Entonces sale el líquido de los capilares pulmonares hacia los tejidos intersticiales, ¿sí? Estamos hablando de todo el parénquima. Ustedes imagínense el racimo alveolar y el parénquima, que es tejido intersticial, el tejido que une los alveolos y demás. Todo eso se congestiona y se llena de sangre, de plasma, ¿sí? De exudado. Se congestionan y de este modo se reduce la distensibilidad pulmonar y se altera el intercambio gaseoso. Así que, porque imagínense ustedes que de los capilares pasó toda la sangre o parte de la sangre dentro del alveolo, ¿sí? No es como en la difusión, que tenemos un alveolo que es un saquito lleno de aire y ahí se produce por difusión el intercambio de oxígeno, y del capilar va el dióxido de carbono al alveolo, ¿sí? Esto dejó de pasar. Acá pasó sangre, ¿sí? Con todos sus componentes, por la cantidad de presión hidrostática que hay, pasó desde el capilar hacia el alveolo, ¿sí? Ahora vamos a ver un dibujito. Acá. Conforme aumenta todavía más la presión capilar e intersticial, las uniones estrechas de las paredes alveolares se rompen y se produce la entrada del líquido de los alveolos, además de eritrocitos grandes y proteínas, ¿sí? Porque pasa la sangre con todos sus componentes. Se produce una importante alteración de la ventilación y el intercambio gaseoso con agravamiento de la hipoxia, ¿sí? Si vemos acá, vemos esta pared, ¿sí? Que es la pared alveolar, ¿sí? Que tiene edema, está edematizada la pared, ¿sí? Porque hay gran presión. Fíjense, también hay gran presión en el capilar, ¿sí? Aumenta su tamaño y hay al haber tanta distendibilidad y tanta presión hidrostática, pasa, ¿sí? Porque se rompe el vaso y pasa y también rompe la pared del capilar. Entonces pasa la sangre, ¿sí? Y se llena de líquido en el espacio alveolar, ¿sí? Esto es por el aumento, dijimos, de la presión hidrostática. La presión osmótica es la presión que tienen las celulitas, ¿sí? Especialmente los iones como el sodio, dentro del vaso para mantener todo cerca de ellos, ¿sí? Todo el agua cerca de ellos. Pero la presión hidrostática es mayor, entonces lesiona el vaso, lo rompe y pasa al alveolo. Esto produce entonces en el edema pulmonar. No solamente el alveolo, sino que todo el intersticio que es alrededor de todo esto también se va a llenar de líquido, ¿sí? Porque la presión de acá no solamente pasa al alveolo, sino que también pasa para acá, para el intersticio. Bien. Manifestaciones clínicas o los signos y síntomas del edema agudo del pulmón son la taquipnea, disnea, ortopnea, que era la dificultad que tiene el paciente cuando trata de recostarse, ¿sí? Solamente puede ventilar Fowler. Alteraciones cardiovasculares, va a tener taquicardia, puede tener hipotensión. La hipotensión se presenta cuando el paciente ya está choqueado, ¿sí? Cuando ya no puede compensar su corazón. Al principio puede tener, por la taquicardia, la disnea y la taquipnea, puede haber hipertensión, pero cuando ya no puede compensar va a haber hipotensión, ¿sí? Cuando ya el corazón no puede compensar. Va a haber cianosis. A nivel neurológico, como llega poca oxigenación al cerebro, va a haber intranquilidad, ansiedad, puede haber irritabilidad. Hay disnea paroxística, esto es a nivel respiratorio, ¿no? Hay disnea paroxística nocturna, ¿sí? Que es una dificultad respiratoria irregular que se produce en la noche. Hay tos productiva con esputo rosado o espumoso. Esto se debe a que es un esputo sanguinolento, ¿sí? Se dice como, se ve como lavado de carne. Cuando se lava la carne, ese líquido rosado blanquecino, esa es la tos, y eso puede ser el esputo que el paciente tire al toser, ¿sí? Pueden haber sibilancias y van a haber seguramente crepitantes húmedos, rales húmedos, ¿sí? A nivel cardiovascular también hay piel fría húmeda, va a haber hipoxemia si medimos gases en sangre o medimos la saturación, y va a haber galope ventricular, se llama, ¿sí? El paciente va a sentir palpitaciones.
Y a nivel neurológico va a haber también sensación de desastre inminente. Cuando hablamos de desastre inminente hablamos sensación de muerte. ¿Sí? El paciente se ahoga y tiene sensación de que se va a morir, aunque aparte también va a tener un dolor torácico. ¿Sí? Todo esto sucede, entonces pueden ocurrir todo o puede ocurrir algunas o la mayoría de estas manifestaciones en el edema agudo de pulmón. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento médico es mejorar la ventilación pulmonar a través de oxigenoterapia y fármacos broncodilatadores, disminuir la presión venosa capilar, ¿sí? O sea, dentro del alveolo y los capilares, para intentar disminuir la congestión pulmonar mediante administración de diuréticos. Aumentan la eliminación de líquidos a través de la orina. Y fármacos con acción dilatadora de las venas, para que disminuya la cantidad de sangre que llega al corazón. El tratamiento de la enfermedad causal que ha desencadenado el cuadro, ¿sí? Sería la última parte del tratamiento, o sea, tratar la enfermedad de base. Los estudios diagnósticos que se realizan cuando tenemos un edema agudo de pulmón son primero la clínica, ¿sí? Que son los signos y síntomas que vimos, la auscultación, el examen físico, la placa de tórax o los rayos X, que van a mostrar esto. Fíjense cómo tenemos. Acuérdense que lo negro es aire, lo blanquecino es moco o agua. Fíjense cómo está totalmente tomado, o casi en su mayoría, este pulmón, y acá si lo ponemos a la auscultación vamos a escuchar rales crepitantes, y no solamente en las bases, sino toda esta parte que vemos blanquecina, ¿sí? Está todo lleno de agua, moco, exudado o sangre, ¿sí? Entonces en ambos campos pulmonares tiene, vamos a escuchar rales crepitantes. También podemos escuchar sibilancias, roncus, cuando es más cerca de los bronquios mayores. Se va a hacer un electrocardiograma para ver si la patología de base es de origen cardíaco, que seguramente lo es. Vamos a ver las alteraciones cardíacas en el electro. Y en laboratorio se van a medir los gases en sangre, ¿sí? No solamente la saturometría periférica del dedo, sino que se van a ver gases en sangre para ver cómo están, ¿sí? El oxígeno, el dióxido de carbono y demás, para ver que el paciente no tenga una acidosis metabólica. Bien, esos son los estudios diagnósticos que se realizan. Cuidados de enfermería, que están ligadas o se trabajan en conjunto con el tratamiento médico, y estos están por orden de prioridad, ¿sí? Fíjense, valorar el estado de conciencia del paciente apenas ingresa. Acuérdense que si lo ingresamos por la guardia vamos a tener un paciente con sensación de que se está muriendo, con dolor de pecho, angustiado, posiblemente no tenga un buen nivel de sensorio porque no llega a buena irrigación, porque tiene disminución del gasto cardíaco. Entonces valoramos, mientras le hablamos, ya estamos valorando el nivel de conciencia, ¿sí? Con escala de Glasgow. Control de signos vitales, énfasis en la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca. La tensión arterial puede estar alta o baja de acuerdo a si el paciente está en plena crisis o si ya se agotó su función cardíaca, va a estar hipotenso. Auscultación, detectar datos de congestión pulmonar, ¿sí? Por la presencia de ruidos adventicios como crepitantes. También se puede escuchar sibilancia y roncos, ¿sí? Pero principalmente se va a escuchar rales crepitantes. Explorar características de las venas del cuello, ¿sí? Vamos a ver generalmente ingurgitación yugular, ¿sí? Valorar edema periférico, generalmente estos pacientes van a tener edema. Posición Fowler sí o sí. Administrar oxigenoterapia con máscara con reservorio y de no reinhalación, o una máscara Venturi 10-15 litros, mínimamente una FiO2 de 80 a 100. Monitoreo cardíaco, electrocardiograma, ¿sí? Se lo monitorea inmediatamente al paciente, se le conectan los electrodos y se lo monitorea, y se le puede hacer un electro. Se le debería hacer un electro para ver si la causa es de origen cardíaco, si es cardiogénica. Colocar una venoclisis con solución isotónica, ¿sí? No goteo rápido, porque este paciente está, lo que decimos nosotros en la jerga, encharcado, ¿sí? O sea, están sus pulmones llenos de agua. Por lo tanto, no voy a colocar una AUCA de gran calibre, 14-16, para ponerle un suero fisiológico al 0,9 a chorros, porque lo voy a encharcar más al paciente, ¿sí? Lo voy a ahogar más.
lo voy a llenar de líquido. Lo único que necesito es una venoclisis con un 18 o un 20 en Avocat, ¿sí? O si tiene venas chiquitas un 22, porque yo necesito esa venoclisis para pasar medicación, no para hidratarlo, ¿sí? A chorros. Tratamiento del dolor: si el paciente tiene mucho dolor, generalmente se da morfina, se da NTG, ya lo habíamos visto antes, que alivia la precarga, o nitroprusato de sodio, que puede aliviar la poscarga, ¿sí? Administrar furosemida, esto generalmente se da siempre, ¿sí? Que son diuréticos de asa. Lo que hace es eliminar todo el líquido que esté dando vueltas en el intravascular, en el intersticial, ¿sí? Especialmente en los pulmones, lo va a eliminar a través de la orina. Administrar hidrocortisona, ¿sí? Esto es un corticoide que ayuda a permeabilizar o abrir las vías aéreas. Preparar material y equipo en caso de que el paciente esté grave y no mejore su saturación y tenga un Glasgow, ¿sí? Bajo, menor a 9, en algunos lugares es menor a 11. Entonces se prepara el material y equipo de intubación endotraqueal, ¿sí? De ser necesario, y asistir al médico en la intubación, y después iría conectado el paciente a un respirador. Vigilar estrictamente ingresos y egresos del paciente, manteniendo un balance de líquidos en lo posible negativo, ¿sí? Porque el paciente, acuérdense que acá tiene una sobrecarga de líquidos, nosotros vamos a tratar de llevarlo a un balance neutro o negativo, ¿sí? A estos pacientes, repito, no hay que hacerle venoclisis ni pasarle, o sea, no hay que hacerle venoclisis para pasarle hidratación a chorros, ¿sí? Si no, lo vamos a sobrecargar más y no vamos a lograr un balance negativo. Al contrario. Instalar una sonda vesical para llevar justamente un estricto control de diuresis horaria y valorar las características, ¿sí? Estos son los principales cuidados de enfermería en estos pacientes con edema agudo de pulmón. Bien, entonces repetimos el concepto de edema agudo de pulmón. Entonces es edema en el pulmón que puede verse generalmente una falla cardiogénica o no cardiogénica por una lesión primaria o secundaria en el pulmón, ¿sí? Pero dentro de la fisiopatología vemos que los capilares, por presión hidrostática, pasa la sangre a los alveolos vía el intersticio, y eso es lo que provoca el edema pulmonar, ¿sí? Bien, espero que les haya quedado claro, y si no, cualquier consulta ya saben que pueden dirigirse al mail samuelitza@gmail.com.